Bueno, vamos a continuar con nuestra reunión y yo le invito ahí en casa que abra su Biblia en Habacuc capítulo 3. Continuamos con nuestra serie. Prepare su Biblia, manténgase atento. El tema que quiero compartir con ustedes, basado en la serie En Busca de Respuestas, que ya estamos en la etapa final de esta serie, el tema es mirando atrás, mirando atrás. Como ya lo hemos visto anteriormente, la oración de Habacuc, que se concentra en este capítulo 3, es un recordatorio de la manifestación de Dios en el pasado. Vemos lo que Dios ha hecho a través del tiempo con esto que Habacuc está orando en este capítulo 3. Y Habacuc nos está queriendo enseñar que debemos tener el buen hábito de recordar las buenas obras que Dios ha hecho en nosotros y a través de nosotros. El ser humano tiene la tendencia a olvidar las cosas buenas que Dios ha hecho. Olvidamos fácilmente todo lo que Dios hace continuamente por nuestras vidas. Y Habacuc está enseñándonos con esta oración que cuando estemos enfrentando un tiempo que sea difícil, recordemos la manifestación de Dios en el pasado. Este es el propósito de Habacuc con este capítulo 3, con esta oración. Un ejemplo de la importancia de mirar atrás para recordar lo que Dios ha hecho es David, por ejemplo. Cuando David se paró frente a aquel gigante Goliat, la Biblia nos enseña que David hizo un recuento de sus victorias en el pasado para aumentar su fe, para hacer crecer su confianza en Dios en ese momento de desafío, de lucha. En ese relato la Biblia dice que David mira al gigante Goliat y le recuerda sus grandes hazañas. David le respondió a Goliat y le dice: a mí me ha tocado cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso venía y se llevaba a una oveja del rebaño, decía, yo lo perseguía y lo golpeaba hasta que soltara la presa. Y si el animal me atacaba, lo seguía golpeando hasta matarlo, relata David. Esto lo encontramos en 1 Samuel 17, 34 al 36. Y luego dice David: si este siervo, dice, de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Así es como David hacía un repaso de sus victorias en el pasado, de la fuerza y la capacidad que Dios le había dado para desempeñar y hacer esta obra. Otro ejemplo que encontramos es Moisés. Moisés le recordó al pueblo de Israel todas las veces que fueron liberados en el pasado. Y en Deuteronomio 4:9, Moisés les advierte y les recuerda diciendo, por lo tanto, dice, tengan mucho cuidado, dice Moisés, tengan mucho cuidado de no olvidar nada de todo lo que sus ojos han visto, que no se aparten de tu corazón en ningún momento de tu vida. Al contrario, enséñales esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esto es recordar lo que el Señor ha hecho. Y la Biblia nos dice que el pueblo de Israel, el Salmo 78, verso 10 y 11, nos señala que el pueblo de Israel no guardaron el pacto de Dios y se olvidaron de sus obras y sus maravillas que Él les había mostrado. Aquí está la tendencia del ser humano: olvidar las obras de Dios, olvidarnos de las maravillas que Él nos ha mostrado. Y como los israelitas, tenemos esta misma inclinación
Siempre que estamos afrontando una nueva prueba o una nueva aflicción, tendemos a decir: Señor, esto es demasiado difícil para mí. Esto es algo que yo no voy a poder soportar. Y olvidamos lo que Dios ha hecho a favor de nuestras vidas en tiempos pasados. Y muchas veces decimos: Señor, esta vez esto que estás permitiendo es demasiado difícil. Sin embargo, la respuesta que Dios nos da es la siguiente: solamente mira hacia atrás. Mira hacia atrás y acuérdate de mí. Acuérdate de lo que he hecho a través del tiempo, a través de la historia. El antídoto verdadero contra el desánimo es recordar la obra de Dios en el pasado. Qué importante es recordarte a ti mismo cada noche, cada día, las grandes intervenciones de Dios en tu vida. Dios ha hecho grandes maravillas. Él se ha manifestado de maneras sobrenaturales todos los días en tu vida. Todos los días. Y debemos recordar precisamente esto. Muchas veces orientamos nuestros pensamientos hacia la preocupación, hacia la ansiedad, hacia el dolor, hacia la enfermedad. Pero Habacuc nos está invitando a que hagamos lo que sea necesario para recordar todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tengamos presente la obra de Dios, la manifestación de Dios, recordando siempre que a cualquier hora y bajo cualquier situación, Él puede ayudarnos a manejar los sentimientos y las circunstancias que están perturbándonos el día de hoy. Cuando se encuentre tan abrumado que no sepa qué pedir o no sepa cómo orar, no se dé por vencido, no se rinda fácilmente. Persista en su oración al Padre de misericordias y de toda consolación, como dice 2 Corintios 1:3, el cual nos consuela en todas, ¿qué? Nuestras tribulaciones. Acérquese a Dios, busque a Dios con la seguridad de que Él comprende sus sentimientos y que Él es quien sabe más que nadie lo que tú necesitas. Acércate a Él. Algo importante que debemos tener en claro aquí es que la Biblia no dice que Dios va a eliminar todas nuestras dificultades en el presente. No lo va a hacer. Sin embargo, Dios sí nos dará las fuerzas para hacer frente a cualquier situación. Entonces, cuando se levante tu próxima aflicción o cuando venga en contra de ti tu próxima agonía, abre tu Biblia. Es la respuesta ante las aflicciones. Abre tu Biblia y declara la verdad de Dios. Es ahí donde podemos declarar la palabra de Dios y confiar en lo que el Señor ha dicho. Todo lo puedo, dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra versión dice: mi Dios me dará fuerzas para enfrentar cualquier adversidad. Y esta confianza va aumentando, nuestra fe va creciendo y podemos decir con esa certeza: mi Dios me liberó antes, mi Dios me liberó en el pasado y tiene el poder para hacerlo de nuevo. Esto es lo que nosotros debemos recordar continuamente. Y aquí es donde Habacuc considera y recuerda la obra de Dios en el pasado. Él considera la historia de Israel. Recuerda lo que Dios hizo cuando liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, cuando los llevó por el desierto, cuando los llevó a la tierra prometida. Habacuc está recordando lo que sucedió en el monte Sinaí, cuando Dios bajó, cuando descendió, cuando mostró su gloria a su pueblo y les dio su ley. Y recuerda la salvación y el juicio de Dios en la historia de Israel. Y esto habla del cuidado que Dios tiene por su pueblo y la demostración de su poder para el cuidado de los que le aman. Habacuc está mirando hacia el pasado. Él está recordando, reconsiderando y afirmando lo que Dios hizo en el pasado. Y escuche esto, por favor. Esto es algo que nosotros debemos tener presente, recordar.
reconsiderar y afirmar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha manifestado. Él es un Dios que no cambia. Él es un Dios que sigue siendo el mismo. Él no ha sido menos poderoso o menos grande o menos bondadoso. Él sigue siendo el mismo. Él es el Dios eterno. Y con esa confianza y esa fe en Él podemos decir, lo que hiciste en el pasado, era lo que Habacuc estaba diciendo. Señor, lo que tú hiciste en el pasado, en la liberación de tu pueblo en Egipto, lo puedes volver a hacer hoy también. Puedes volver a manifestar tu poder. Y es así como debemos caminar y avanzar en la vida. Señor, lo que tú hiciste en el pasado, lo puedes volver a hacer hoy en mi vida. Quiero que tú lo hagas, Señor. Confío en ti. Y hacer esto animará tu fe para mirar hacia el futuro, para seguir avanzando, para seguir creyendo. Aquí es donde recordamos aquel texto que ya vimos aquí en este libro. El justo por su fe vivirá. Ahora, ¿cómo desarrollamos la fe en Dios? ¿Cómo aumentamos nuestra confianza en Dios? Pues bien, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando lees la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, estás mirando hacia el pasado, estás recordando las obras de Dios, las maravillas de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú puedes conocer cómo es Dios. Tú puedes ver a Dios mismo manifestándose continuamente a través de la historia. Tú puedes ver cómo Él ha actuado, cómo Él se ha manifestado, cómo Él ha obrado milagros. Tú puedes comprobar lo que Él ha hecho. Y ¿sabes? Es una manera en cómo estamos atestiguando acerca de su poder, de su majestad y de su grandeza. Y cuando ves que Dios despliega su poder para beneficio de su pueblo, tú puedes decir el día de hoy, Señor, tú lo puedes volver a hacer. Tú lo puedes volver a hacer. Por ejemplo, abres tu Biblia y lees que Dios dividió las aguas del Mar Rojo de una manera sobrenatural. Y que esa intervención logró que su pueblo pudiera llegar a un lugar seguro. Y posteriormente Él demolió a los egipcios en el mar. Y ahí está el Señor obrando. Es lo que Habacuc está recordando. Esa manifestación de Dios en los tiempos de Moisés. Aquí es donde puedes tú mirar tus propias circunstancias o la situación que estás enfrentando y pensar, si Dios hizo esto en el pasado, si Dios hizo esto en el pasado, podrá ayudarme a sobrepasar esto que me está sucediendo en este momento. Dios puede salvarme, Dios puede ayudarme, Él puede ayudarme a cruzar este mar rojo en mi vida, en esta situación. Esa es una enseñanza muy práctica. Y recuerda que este capítulo 3 es una alabanza a Dios. Habacuc está orando, Habacuc está cantando a Dios, él está declarando la grandeza de Dios. Una y otra vez a lo largo de mi vida he visto cómo Dios se ha manifestado y cómo Él ha obrado de muchas maneras que yo nunca imaginé. Y así como en los tiempos de Moisés, muchas veces seguramente hemos visto cómo Dios ha abierto las aguas del Mar Rojo y cómo Él nos ha llevado a un lugar seguro. Y he sido testigo de esto a lo largo de mi vida. He visto la protección de Dios en mi vida, en mi familia. He visto también el cuidado, el sustento, la provisión que Dios ha tenido por nuestra iglesia. Y vemos continuamente cómo el Señor abre las aguas de ese Mar Rojo en nuestras vidas para poder cruzar, para poder llegar a ese lugar seguro. Y todos hemos sido testigos del poder de Dios. Hemos sido testigos de su grandeza. Por esa razón, al leer la palabra de Dios, se va construyendo, se va edificando nuestra fe. Y tu fe se fortalece cuando tú ves, cuando tú lees lo que Dios ha hecho. Por esa razón, es importante, es muy importante que conozcamos la historia bíblica y que enseñemos a nuestros hijos a conocer la verdad acerca de este Dios maravilloso.
Pero qué lamentable es que como padres no dediquemos tiempo a los hijos, que no los instruyamos, que no sea para nosotros una prioridad el poder instruirles acerca de la verdad, acerca de este Dios que es maravilloso y que es todopoderoso. Sobre esto la Biblia nos dice y nos habla sobre la importancia que hay en conocer la historia bíblica. Cuando conocemos la historia bíblica, estamos mirando hacia el pasado. Estamos observando la obra de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, vea la instrucción que la Biblia nos da acerca de enseñar también a nuestros hijos, de recordar la obra de Dios. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En resumen, esto que habla Deuteronomio 6 habla de recordar la obra de Dios, de repetir continuamente lo que el Señor ha hecho, de ser testigos del poder de Dios. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe, para animar nuestra confianza en Dios. Entonces, la historia bíblica, lo que leemos en las Escrituras, es la historia de Dios. Si tú quieres ver a Dios activo y vivo y trabajando a tu favor el día de hoy, es necesario que tú mires atrás. Es necesario que tú te puedas familiarizar con la manera en cómo Dios ha actuado en el pasado y que lo tengas presente. Eso es lo que marca la historia bíblica. Eso es lo que marcan los eventos de la Biblia. Por esa razón deben formar parte de nuestra vida de oración, como lo está haciendo Habacuc en esta oración del capítulo 3. Hay que hacer un recuento de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Dios ha hecho. No hay nada de malo de venir delante de Dios y decir: Señor, yo recuerdo cuando tú hiciste esto en mi vida. Yo recuerdo aquella vez que tú sanaste a mi esposo. Yo recuerdo cuando hiciste aquello con aquella familia. Recuerdo cuando hiciste lo otro en la vida de mis hijos. Y estamos recordando constantemente lo que el Señor ha hecho. Ahora, Habacuc, vamos al libro de Habacuc ahora sí. En el versículo 3 del capítulo 3, acompáñenme. Esto es lo que hace Habacuc en su oración precisamente, mirar hacia atrás, mirar hacia el pasado, recordando todo lo que Dios ha hecho. Acompáñenme al capítulo 3, versículo 3, dice, vamos a leer hasta el verso 6 todo este extracto que vamos a ver hoy. Vea lo que dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Y luego viene ahí una anotación musical. ¿Recuerda que vimos eso hace unas semanas? Luego dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Usted puede leer esto y decir, bueno, ¿a qué se está refiriendo Habacuc? ¿Por qué es tan importante todo esto que él está mencionando en estos versículos? Lo que Habacuc está haciendo es encontrar consuelo, escuche esto, encontrar consuelo haciendo memoria de los hechos en el pasado. Es lo que está haciendo Habacuc. Y esto es lo que debemos hacer también nosotros, iglesia. Encontrar consuelo trayendo a la memoria las obras y las maravillas de Dios. Habacuc está encontrando ese consuelo en una correcta interpretación de la historia bíblica. Él está mirando hacia atrás, está mirando hacia el pasado. Y cada vez, podemos verlo por ejemplo en los salmos, cada vez que el autor de un salmo, llámese David, llámese Asaf, cada vez que uno de esos escritores se enfrentó a situaciones difíciles,
¿Sabe qué era lo que hacían los autores de los Salmos? Tornaban sus meditaciones, sus reflexiones, sus pensamientos a la historia pasada. Era lo que ellos hacían, recordando continuamente la manera en cómo Dios mostró su poder a favor de su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué hacían esto? Porque eso estimulaba su confianza en Dios. Eso les hacía recordar que Dios nunca los abandonaría. Y de esta manera es que podemos ver en la Biblia a hombres y mujeres alabando a Dios y regocijándose en condiciones que son desfavorables. Por ejemplo, el libro de Filipenses es considerada la carta del gozo, del regocijo. Y usted sabe lo que Pablo enfrentó, usted sabe lo que Pablo vivió a lo largo de su ministerio, y con todo y lo que él vivió, él nos recordaba y nos decía: regocíjense en el Señor, regocíjense en el Señor siempre, todo el tiempo. Entonces, nosotros también podemos regocijarnos en situaciones que son situaciones de aflicción, de dolor, de tristeza, de agonía. ¿Y cómo vamos a estimular nuestra confianza? Haciendo lo que Habacuc está haciendo aquí, trayendo a nuestra memoria las grandes obras y las grandes maravillas de Dios en la historia. Y lo podemos ver aquí, cómo Habacuc está citando la historia de los hijos de Israel, de cómo Dios se manifestó. Note lo siguiente: este profeta está concentrando este fragmento, estos versos, en particular en la liberación de la esclavitud de los israelitas en Egipto. Y también está relatando el paso que ellos tuvieron por el Mar Rojo, el viaje que tuvieron a través del desierto, la derrota de los enemigos de Israel y la ocupación de Canaán. Él está implícitamente recordando la manera como Dios cuidó a su pueblo durante todo ese tiempo. Ahora, déjeme leer el verso 3. Dice: Dios viene de Temán y el santo, dice, del monte Parán. ¿Qué significa esto? Ahora, esto que está haciendo aquí Habacuc es algo muy importante, porque Habacuc no solamente está refiriéndose a lugares geográficos, sino hay una implicación aquí sumamente importante. Esto que está haciendo aquí Habacuc en el verso 3 son referencias a las regiones del sur de Judá, donde Dios había hecho, específicamente en estos lugares, es donde Dios había hecho grandes milagros cuando Él sacó a su pueblo del cautiverio en Egipto a la tierra prometida. Fue ahí, en Temán y en Parán, en esos lugares donde estaba el monte Sinaí. ¿Y qué simboliza el monte Sinaí? Simboliza el lugar donde Dios visitó a su pueblo y donde Dios se reveló en impresionante majestad, en poder y en gloria. Ahora, es interesante, muy interesante, que Habacuc está aludiendo a la salida de Egipto y a la promulgación de la ley en el monte Sinaí. Y es importante tener la obra de Dios, tener presente la obra de Dios en el pasado. Por ejemplo, si nosotros hacemos memoria de las obras de Dios en el pasado, hablando sobre esto, las plagas de Egipto nos hacen recordar la bondadosa misericordia de Dios al hacer esto. Ahora, Él pudo haber destruido con juicio inmediato a los egipcios, pero en lugar de eso, podemos ver cómo Dios le ofreció y le otorgó al faraón muchas oportunidades para que él se pudiera arrepentir y cambiar su postura. Eso fue la misericordia de Dios. Y al igual que Habacuc, después de ser orientados por el Omnipotente, tenemos que dirigirnos a Dios. Ya no como lo hizo Habacuc en el capítulo 1 en forma de queja o de cuestionamiento, sino tenemos que dirigirnos a Dios en agradecimiento, en alabanza por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él está haciendo, por todo lo que Él hará. El discernimiento de la verdad aumenta y fortalece nuestra fe. Esto es un método que podemos aprender a seguir el día de hoy. Esto es lo que el profeta está enseñándonos. Si queremos ser sustentados en los días que están por delante, ¿qué tenemos que hacer? Recordar la obra de Dios, tener presente quién es Dios y cómo lo vamos a hacer mirando al pasado. Es decir, cuando tú y yo miramos y declaramos y estudiamos la verdad bíblica, es lo que estamos haciendo, mirando hacia atrás, mirando las obras de Dios. Y eso va a estimular nuestra confianza.
Y requerimos que nuestra confianza esté aumentando en estos tiempos. Al observar el mundo de hoy, realmente yo le pregunto lo siguiente: al observar lo que está ocurriendo en este tiempo, en el mundo, ¿usted encuentra motivo alguno para regocijarse? ¿Encuentra seguridad en los sistemas que gobiernan el mundo? De ninguna manera. Cuando nos sintamos inseguros, tenemos que mirar hacia atrás. Tenemos que recordar la obra de Dios a través de la historia. Tenemos que concentrarnos sobre los hechos de Dios. Habacuc está desglosando muchos detalles, diciéndonos las cosas que Dios ha hecho. Cómo dividió el Mar Rojo, cómo detuvo el sol, cómo tuvo el poder para controlar los elementos de la naturaleza. Eso lo hizo Dios. Y esa confianza debemos tener en Él. Ahora, ¿cómo podría sustentar un hombre como Habacuc una situación como aquella del ejército caldeo que invadiría y que comenzaría a destruir la ciudad? ¿Cómo Habacuc podría sobrellevar y soportar esta situación? A través de la fe. Y es lo que él está haciendo en este capítulo 3, recordando la obra de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que sostuvo al pueblo de Dios cuando aparentemente todo estaba perdido? ¿Qué fue lo que lo sostuvo? ¿Qué fue lo que lo levantó en los tiempos difíciles? Ponga atención a esto, por favor. No fue la resignación, tampoco fue tomar una actitud pesimista como muchos lo pueden hacer. Hay gente y cristianos que ante los tiempos malos que estamos teniendo dicen: ni modo, pues ¿qué hacemos? De algo nos vamos a morir, no podemos hacer nada para evitarlo. Eso es actuar con pesimismo. Habacuc no estaba actuando de esta manera. No estaba actuando de esta manera. Vemos que tampoco Habacuc y el pueblo de Israel aplicó principios psicológicos para desconectarse de la realidad. Habacuc no le dijo al pueblo: ¿saben qué? Dejemos de pensar en el problema. Dejemos de ocuparnos en la situación. Vayamos al cine, ¿verdad? Vamos a distraernos ahí en YouTube un rato para dejar de pensar en este gran problema que traemos enfrente. Eso no fue lo que hicieron. Habacuc, en su momento, él admitió que sus entrañas se habían conmovido, que sus labios estaban temblando y la pudrición estaba entrando en sus huesos a causa del juicio inminente de Dios sobre Judá. Era algo que él mismo reconocía que no podía tolerar y soportar en su momento. Pero, ¿qué hizo posible que el profeta encontrara fortaleza en esos días malos? ¿Sabe qué fue posible? ¿Qué lo hizo posible? Que él trajo a su memoria las grandes obras de Dios en la historia de Israel. Él trajo a su memoria los grandes hechos de Dios a través de la historia del hombre. Y como vemos aquí, él se concentró en esos hechos de la liberación de la esclavitud en Egipto. Ahí está Habacuc. Ahí está este hombre poniendo su confianza en Dios, en lo que Dios había hecho. La Biblia misma demuestra con suma claridad que nuestro consuelo descansa en los hechos de Dios. Descansa en hechos. Ahí es donde descansa nuestra confianza, en hechos. En el hecho de que Dios ha ejecutado todas estas cosas. En el hecho de que Dios es omnipotente, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente. En el hecho de reconocer que Dios nos ama y que lo que Dios ha permitido es necesario y que la historia bíblica nos describe las cosas tal como sucedieron. Él es el Dios en quien yo quiero confiar. Él es el Dios en quien yo quiero creer y depositar mi vida. Él es el Dios en quien yo creo. ¿Usted cree en Él? ¿Usted confía en Él? Es el Dios en quien yo confío, porque tengo la certeza de que Él tuvo y tiene el poder, y que Él dividió el Mar Rojo y el río Jordán,
Esto es lo que Habacuc está haciendo. Yo creo en Él. Creo en Él. Estas cosas debo recordarme constantemente. Estas son las cosas que tú debes recordar diariamente para que tu fe no decaiga fácilmente. El profeta no estaba jugando con ciertas ideas para consolarse. Él no estaba imaginando lo que Dios debería hacer o cómo debería actuar Dios, sino que él está hablando, fíjese, él está hablando acerca de cosas que efectivamente Dios hizo. Eso da confianza. La fe cristiana está sólidamente basada en hechos, no en ideas. No en ideas. Si los hechos registrados en la Biblia no son hechos reales ni confiables, entonces no quedaría consuelo para nosotros. No habría esperanza. No seríamos salvos, como la Biblia lo afirma. Y qué importante es entender esto. No somos salvos por ideas. No somos salvos por dominar ciertas doctrinas o ciertas creencias, sino somos salvos por los hechos de Dios. Como lo dice Juan 3:16, Dios entregó a su Hijo. Ese es un hecho innegable. Él entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esos son los hechos de Dios. Y sobre eso basamos nuestra confianza. No sobre ideas religiosas, no sobre supersticiones, no sobre la base de los sentimientos, sino sobre los hechos registrados en las Escrituras. Esto es lo que el profeta está haciendo para mantenerse firme, para sustentar su vida en los tiempos difíciles, recordando la obra de Dios. Otro de los puntos importantes que Habacuc está haciendo aquí, como vimos el punto número 1, él encontró consuelo haciendo memoria de los hechos. Número 2, habiendo establecido los hechos, Habacuc lo que hace a continuación es contar con la grandeza del poder de Dios. Él hace memoria de la grandeza del poder de Dios. Ahora, ¿qué hace Habacuc en el versículo 4? Vamos a leer y en los siguientes textos. Habacuc, a continuación, él recuerda los milagros que Dios realizó en Egipto. Vamos a leer el verso 4, dice, y el resplandor fue como la luz. Note esto. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Léalo con atención. Vea lo que está diciendo Habacuc. Es importante recordar el hecho que Faraón y las huestes fueron realmente ahogados en el mar. La historia no es una alegoría de la liberación, sino es un evento que demostró el poder y la grandeza de Dios. Habacuc hace una declaración aquí muy interesante en este cántico. Él dice, su resplandor fue como la luz. Esto que Habacuc está haciendo es una descripción de la luz sobrenatural de Dios, o lo que también se conoce como la Shekinah. En el libro de Éxodo 20:18 leemos acerca de los relámpagos y los truenos y las voces como trompetas, y leemos también sobre la luz sobrenatural de Dios, la Shekinah, que esa luz visitó a su pueblo en el Sinaí y posteriormente los llevó por el desierto durante 40 años hasta lograr alcanzar la tierra prometida. Ahora bien, esto que sucedió y que describe Habacuc que pasó en el monte Sinaí es un tiempo donde Dios se dio a conocer a los hijos de Israel. Y Habacuc está diciendo que el resplandor de su gloria fue como la luz. Es decir, eran como rayos que salían de su mano. Era un resplandor sumamente impresionante. Y eso es algo que Él está manifestando. Dios se reveló como una luz. ¿Y sabes algo importante? Él se revela también como una luz en medio de nuestra oscuridad en estos tiempos. El mundo está en oscuridad, el mundo está en tinieblas. Él es la luz que debe resplandecer en nuestras vidas. Esto es lo que Habacuc está haciendo.
Y posteriormente encontramos otra frase muy interesante donde dice, y allí estaba escondido su poder. Dice, rayos brillantes salían de su mano y allí, dice, estaba escondido su poder. Ahora bien, cuando leemos este recuento en Éxodo capítulo 19, parece que Dios mostró su poder. Y usted puede leer todo el capítulo 19 y usted puede ver ahí una manifestación realmente impresionante de Dios. Cuando tú lees este recuento de Éxodo capítulo 19, tú ves una manifestación del poder de Dios. Y ciertamente, así lo dice la Biblia, fue así. Pero a pesar de que el pueblo de Israel vio el poder de Dios en aquel día, en ese momento grandioso y espectacular, imagínatelo con relámpagos, con truenos, con voces, con estruendos. La Biblia dice que aún y con toda esta manifestación que intimidó al hombre, el poder de Dios estaba limitado. Y el mismo Señor le dijo a Moisés, tienes que poner límites al pueblo. Ellos no pueden acercarse demasiado. Ellos no pueden verme cara a cara porque si lo hacen, serían destruidos. Esto es lo que Habacuc está manifestando aquí. Entonces, el pueblo de Dios solamente vio una diminuta parte de la grandiosa majestad y el poder de Dios. Ahora, sería como mirar al sol para ver la plenitud del poder de Dios. Si tú miras al sol de frente, en todo su esplendor y gloria, y a unos metros, ¿qué va a pasar? Vas a ser destruido, vas a ser consumido. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo mismo que está ilustrando aquí Habacuc. Dios sabe de qué manera se va a manifestar en nuestras vidas. Él sabe cómo obrar en nuestras vidas. Y ciertamente hasta el día de hoy, como lo dice el profeta, hemos visto solamente una manifestación corta, pequeña de su poder, de su majestad y de su gloria. Pero es interesante esto. ¿Y por qué Dios no despliega todo su poder a favor nuestro? Porque de lo contrario seríamos destruidos. Seríamos destruidos. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si el sol estuviera un poco más apartado de la tierra? ¿Qué sucedería? La tierra se congelaría. ¿Qué sucedería si el sol estuviera más cerca de la tierra? Se consumiría. Y así es como Dios establece límites también. Pero date cuenta de esto, Él no deja de manifestarse. Él no deja de revelar su poder, su majestad y su gloria. Así como el día de hoy nos podemos beneficiar del calor que nos brinda el sol, de esta misma manera nos beneficiamos del poder que Dios está manifestando. ¿Cuánta gente no dice, pero por qué si Dios puede hacer esto y por qué si Dios tiene el poder para hacer esto, por qué no lo hace de una vez? Te destruiría, te cegarías, te consumirías. Él sabe perfectamente hasta qué punto y en qué momento y bajo qué condición manifestarse en tu vida. Por esa razón, no debemos desesperarnos, como lo dice el profeta Habacuc y nos recuerda esto. Allí estaba, dice, escondido su poder. Él está ahí presente y nos va a dar un vistazo, nos va a dar un alumbramiento de su gloria. Pero solamente, dice, será un vistazo de su poder. ¿Y esto qué enseña? Que Él está con nosotros, que Él está con nosotros. Él está presente en nuestras vidas. A lo mejor no de la manera como tú quisieras que estuviera, o que tú quisieras que lo hiciera, pero Él está ahí actuando, Él está ahí manifestándose, Él está ahí obrando. Y allí estaba, escondido, dice, su poder. Posteriormente leemos en el verso 5 y 6, son cosas que nos recuerda Habacuc. Versos 5 y 6, vamos a leer. Dice, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Lea con atención el verso 6. Se levantó y ¿qué hizo? Midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Así es como termina esta parte del versículo 6. ¿Qué hay de interesante en estos versículos, en esta descripción que está dando aquí Habacuc? Delante de él había mortandad,
habla de carbones encendidos, se levanta, mide la tierra, observa. Al observar con su mirada, ¿qué hace? Se producen una serie de consecuencias, de actos, de acciones, como temblar, hace temblar a la gente, a las naciones. Los montes antiguos son desmenuzados, los collados antiguos se humillan, y termina con esta afirmación gloriosa: los caminos de Dios son eternos. Yo quiero invitarlo, y es así como vamos a terminar este mensaje. Es la conclusión de esto. Piensa un poco en el poder de Dios. Piensa un poco en la mirada de Dios, que es lo que está describiendo aquí Habacuc. Él nos dice: Dios miró e hizo estremecer a las naciones. Miró e hizo estremecer a los pueblos, a las gentes. Muchas veces lo que nos enseña este extracto, este verso, esta palabra, muchas veces creemos que los gobiernos son poderosos. Creemos que los hombres son autosuficientes. Pensamos que ellos tienen todo el poder, toda la gloria, toda la soberanía. Creemos que las naciones de la tierra son invencibles. Pero ¿saben? Habacuc nos está diciendo, y recuerde esto, eso es una referencia al pueblo babilonio, que en aquel tiempo era una potencia ya, se estaba convirtiendo en esa potencia. Y Habacuc está diciendo: la gente piensa que los babilonios son invencibles. La gente piensa que los caldeos son indomables y que son los soberanos sobre la tierra. Pero bastaría, dice, bastaría una sola mirada de Dios para que se estremezcan. Es lo que está diciendo. ¿Quién es el caldeo en tu vida? ¿Quién es el caldeo en tu vida en este tiempo? Esto es lo que Habacuc nos enseña. A veces creemos que las personas, o que los gobiernos, o que los sistemas del mundo son muy fuertes y que son invencibles. Y olvidamos lo más importante. Debemos recordar que Dios solamente tendría que mirar, tendría que observar para que las naciones temblaran, para que los gobiernos fueran desmenuzados, para que los poderosos de la tierra fueran humillados. Basta solamente una mirada de Dios, es lo que está diciendo Habacuc. Sí, dice, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, es lo que está diciendo, con la mirada de Dios. Ahora, esto no parece tener de repente mucho sentido, porque habla sobre montañas, habla sobre montes, y bueno, desde la perspectiva de la ciencia, las montañas son eternas. Desde la perspectiva del hombre, los montes van a permanecer siempre, más que el ser humano. Esa es la perspectiva humana. Entonces, ¿cómo se puede mover algo que el hombre considera inmovible? Si es algo perpetuo, que no se puede hundir, que no puede colapsar. Este es el punto que está tocando aquí Habacuc. Los montes, los collados parecen ser eternos. Parece que van a durar más que la vida del hombre. Parecen ser perpetuos. Pero cuando Dios los mire, ¿qué va a suceder? Cuando Dios los mire, van a desaparecer. Ahí está la fragilidad del ser humano. Es lo que está ilustrando ahí. No hay nada más grande ni más poderoso que Dios. Él es el creador de todas las cosas. De todas las cosas. Y este es el punto. Aunque parecen eternas, no lo son. Porque todo lo creado es efímero. Todo lo que nosotros consideramos importante y valioso y lo más grande en el mundo es efímero, no es perpetuo. Pero Dios sí lo es. Por eso termina en el texto 6 y dice: los caminos de Dios son, ¿qué? Eternos. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo por siempre. Él no cambia. Dios es el único eterno. El hombre piensa que las montañas son indomables, que son grandes. Pensamos sobre esto que hay situaciones que son más grandes que nosotros, que nos superan. Una esposa puede pensar que su esposo nunca va a cambiar, que es como esa montaña, que su necedad es perpetua.
Un padre puede llegar a pensar que los hijos nunca, nunca llegarán a quebrantarse o a humillarse. Podemos llegar a pensar que las situaciones que estamos enfrentando en el mundo van a permanecer perpetuamente, eternamente. ¿Cuántas veces no has llegado a pensar que la situación en tu trabajo o en tu familia nunca va a cambiar? O esa enfermedad que nunca va a ser removida. Ahí está, esas son las montañas que pensamos que no se van a mover, que pensamos que nunca se van a desmenuzar, que nunca van a caer. Y decimos, las montañas nunca se mueven, las montañas nunca se colapsan, pero Dios dice, fíjate lo que Dios dice, se mueven si yo las miro. Es lo que está diciendo el Señor, se mueven si yo las miro. Señor, mis hijos nunca van a cambiar, cambiarán si yo las miro. Mis padres, Señor, mis padres, si yo los miro, serán tocados sus corazones. Mi trabajo, ve, Señor, lo que estoy pasando en este momento, la situación me está superando. Se va a mover esa montaña si yo la miro. ¿Qué acaso las montañas se moverán? ¿Recuerda ese canto, el grano de mostaza? Un poco de fe, un poco de confianza en Dios. Y Él hace lo imposible. Lucas nos dice, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Él obra de maneras que nosotros no podemos comprender. Entonces todo se va a mover cuando Dios lo mire. Todo va a desmenuzarse cuando el Señor lo toque. Y Dios puede hacer temblar la tierra, y Dios puede conmover a las naciones, y Dios puede sacudir cualquier cosa. Hemos visto en muchos países y en nuestro país cómo las cosas cambian de un momento a otro. En este momento podemos sentir cierta seguridad o cierta confianza, pero basta un momento, un instante, cuando un desastre natural pueda llegar y destruir y matar a miles de personas. Aún en lugares y zonas que pensábamos que eran seguras y que parecían muy seguras para la gente. ¿Cuántas veces no hemos visto terremotos que colapsan ciudades enteras y lo que parecía indestructible repentinamente queda desmenuzado, queda destruido? Y tantos problemas, tantas situaciones, tantas tormentas de un tipo y de otro que vienen y golpean nuestra casa y azotan nuestra confianza y que están golpeando, intentando desmoronar nuestra pequeña y poca fe en Dios. Aquí es donde debemos hacer lo que Habacuc, mirar hacia atrás y recordar la obra del Señor a través de la historia. Dios es poderoso, el mundo cambiará, los cielos y la tierra cambiarán. ¿Pero qué nos dice? Pero la palabra de Dios nunca, nunca cambiará. ¿Por qué razón? Porque es eterna, todo puede cambiar. Las personas cambian, los trabajos cambian, los sistemas cambian, todo cambiará. Pero Dios nunca, nunca cambia. Y eso es algo que debemos recordarnos continuamente. En el Salmo 102, verso 25 y 27 dice, desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Vea lo que dice, ellos van a perecer, pero tú vas a permanecer. Y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Confianza en Dios. Las situaciones en tu vida, las circunstancias que estás pasando, que vas a pasar adelante, que tú piensas que nunca cambiarán, Dios las puede cambiar. ¿Puedes creer esto? Dios puede cambiar esas situaciones. Dios puede traer salvación en el corazón más endurecido. Dios puede mostrar aún misericordia por aquellos faraones que se levantan en contra de tu vida. Las cosas que piensan que están estables y seguras también van a cambiar. Y esto para darnos cuenta de que Dios es fiel y que Él nunca dejará de ser Dios, que Él nunca cambiará. Todo cambiará, todo cambiará.
pero Dios nunca, porque los caminos de Dios son eternos. En Hebreos capítulo 12, vamos a leer ahí. Hebreos capítulo 12, verso 26 dice, este versículo es muy descriptivo acerca de esto que estamos hablando. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica, dice, la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Haciendo una paráfrasis de este texto, el autor de Hebreos está diciendo lo siguiente. El hombre, en pocas palabras, está diciendo, el hombre no puede tener confianza o depositar su confianza en las cosas que son movibles, que es todo lo que gobierna sobre el mundo. En todo lo que es hecho, nuestra confianza no puede estar en lo que vemos. ¿Por qué? Dice el autor de Hebreos, porque las cosas hechas van a ser sacudidas y todas las cosas creadas van a ser conmovidas. Entonces dice, lo único que no puede ser sacudido es lo eterno, es decir, Dios y sus verdades eternas. Aquellas cosas no serán sacudidas porque van a permanecer firmes por la eternidad. Y el autor de Hebreos está diciendo, es ahí donde debemos poner nuestra confianza todo el tiempo. Ahora escucha lo siguiente, por favor. Si tú estás poniendo tu seguridad en las cosas hechas o en las cosas creadas o en las personas que pueden cambiar, serás una persona caminando sobre un pantano con inseguridad. Y la seguridad viene en que pongamos nuestra confianza en el Dios que nunca cambiará. Las cosas pueden ser sacudidas, las situaciones pueden ser conmovidas, pero Dios es el Dios eterno. Él es el Dios que no va a ser sacudido, Él es el Dios que nunca caerá, que nunca será derrotado. Él es el Dios que va a permanecer para siempre. Y Habacuc nos está recordando esto, y sobre todo es así como ellos tomaron aliento en ese tiempo. Así es como ellos tomaron aliento. Debemos poner nuestra confianza en Dios. Él debe ser el fundamento sólido. Y estamos terminando. Él debe ser el fundamento sólido para nuestra vida. Él es lo suficientemente fuerte para perdurar. Entonces, iglesia, recuerda esto. Si tu fundamento es cualquier cosa, persona, objeto que no sea Dios, cuando llegue la tormenta, tu casa se va a desmoronar. Si tu vida está enraizada, cimentada y fundada en Dios, en el Dios que es inmutable, podrás estar seguro, independientemente de las pruebas y de las luchas que tú enfrentes. Y así es como Habacuc en esta parte en estos versículos está diciendo, miremos hacia atrás, recordemos todo lo que el Señor ha hecho. Y cuando nos sintamos débiles y cuando pensemos que no podemos seguir adelante, recordemos lo que Dios hizo en el pasado. Recordemos cómo el Señor liberó a su pueblo de una situación que era imposible. Cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud, de la opresión, del castigo, de la tiranía de un faraón. Aquel faraón que parecía inconmovible fue vencido. Aquel ejército que parecía indomable terminaron ahogados en las aguas por el poder de Dios. Ahí en casa te invito a que levantes tus manos, cierra tus ojos por favor y dile al Señor en este momento, mi confianza está en ti.
Y comienza en tu oración a hacer un recuento de las obras de Dios. Y dile: Señor, si tú lo hiciste en el pasado, si tú obraste a favor de tu pueblo en situaciones adversas, lo podrás hacer hoy en mi vida también. Lo podrás hacer en mi familia.